¿Cuáles son los 4, digamos, tipos de infección más frecuentes? La infección pulmonar o la infección respiratoria, que, bueno, ahora estamos cursando un brote de influenza y nosotros tenemos mucho rescate de neumococos, cosa que no nos pasó durante el COVID. Infección del tracto urinario, infección de piel y partes blandas y lo que son las infecciones intraabdominales. Dentro de las causas o etiologías, dentro de la etiología pulmonar, neumococo sigue a la cabeza como causa y nunca lo dejamos de cubrir, aún en pacientes inmunocomprometidos. Estafilococo aureus, sobre todo el meticilino resistente, hay que tenerlo en cuenta siempre en personas jóvenes. Las infecciones atípicas, sobre todo la legionela, que nos está causando problemas, tuvimos un brote reciente en Tucumán, los virus importantes, influenza en inmunocomprometidos, estamos viendo en trasplantados de médula ósea, para influenza 3, ya tuvimos 2 casos, terminaron ventilados en UTI sin causa bacteriana, y bacilos gram negativos en pacientes también con comorbilidades, como pueden ser los pacientes alcohólicos, los pacientes diabéticos o los inmunocomprometidos. Con respecto al foco abdominal, los bacilos gram negativos como la Escherichia coli y la Klebsiella son los microorganismos causantes más frecuentes, pero puede haber enterococos y cándida. La cándida, ¿cuándo la pensamos? La cándida es rara pensarla inicialmente, pero sí la pensamos en los pacientes, por ejemplo, que tienen un trasplante hepático. Cuando vienen sépticos, en esos pacientes específicamente hay que pensar la sepsis por cándida. La infección de piel y partes blandas, como el estreptococo, el estafilococo meticilino sensible, meticilino resistente, los bacilos gram negativos. Los bacilos gram negativos en pacientes inmunocomprometidos, tener en cuenta las infecciones graves por Vibrius bulnificus o aeromonas, que están relacionadas con aguas, las infecciones del tracto urinario, que por lo general y se lleva el 90% los bacilos gram negativos, las infecciones del sistema nervioso central, neumococo, hemófilus y meningococo. Empecé a acelerar porque me queda bastante de la presentación y no me quiero extender. Con respecto a la etiología, si bien en un momento los cocos gram positivos lideraron, ahora están muy parejos. Bacilos gram negativos y cocos positivos comparten más o menos los porcentajes. Escherichia coli, Pseudomonas y Klebsiella son los bacilos gram negativos rescatados con mayor frecuencia, y con respecto a los cocos positivos, Staphylococcus aureus y Streptoneumoniae son los más frecuentes. Pensar que un 10% de todos los Staphylococcus aureus son meticilinos resistentes. Son igual de malos, ¿no? Meticilino resistente y meticilino sensible. El problema es que el meticilino resistente tal vez se da en personas más jóvenes, es más difícil de tratar, son pacientes hiperfiltrantes. Llegar a las vancocinemias es mucho más difícil, así que esas son las cositas que hay que tener en cuenta cuando nosotros tratamos un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y el 15%, el 20% se lo llevan los virus, los hongos y los anaerobios. Los anaerobios son muy difíciles de identificar en cuanto a porcentaje, porque en pocos centros se cultivan los anaerobios. Con respecto a los cultivos son casi la mitad de los cultivos en pacientes sépticos son negativos, lo cual nos complica sustancialmente el tratamiento de estos pacientes. Por eso es importante identificar el foco. Y el 44% de los pacientes que están hospitalizados y que presentan sepsis intrahospitalaria también son negativos. Este es un estudio que se hizo hace un par de años, Satisepsis, donde intervinieron 107 unidades de cuidados intensivos. El 55% de las sepsis o de los shocks sépticos fueron de origen comunitarios, y fíjense, el 30% de los cultivos fueron negativos.
el 12% correspondieron a Escherichia coli y el 11% a Staphylococcus. Y en cuarto lugar aparece el Streptococcus pneumoniae. O sea que el Staphylococcus aureus es un microorganismo que tenemos que pensarlo siempre en el paciente que viene a un servicio de urgencia con un cuadro de sepsis o shock séptico sin foco. Si es joven, aún más. En este estudio se demostró que el 44% de las infecciones eran respiratorias, eran neumonías agudas de la comunidad o neumonías agudas de la comunidad severa. 23% eran infecciones intraabdominales y el 9% eran infecciones del tracto urinario. Con respecto al foco respiratorio, en la literatura le otorgan el 50 o lo responsabilizan del 50 al 55% de los casos de sepsis y shock séptico. Los microorganismos que dijimos son los más frecuentes, y no nos tenemos que olvidar de la tuberculosis, del hantavirus y de la leptospirosis. Y sobre todo de la leptospirosis, que se presenta como neumonía aguda de la comunidad pura sin ninguna otra afectación. Por eso hay que sospecharla. Con respecto a la neumonía por Staphylococcus aureus, pensar siempre en neumonía grave, que sea multilobar, bilateral o cavitada, con una PCR que sea muy alta, puede cursar con leucopenia, puede cursar con hemoptisis. Bueno, la fiebre elevada se da en todas las neumonías y se da básicamente en pacientes jóvenes. Jóvenes que hayan tenido o que tengan forúnculos o forunculosis previa o infecciones previas de piel y partes blandas. Son factores que predisponen a una neumonía por Staphylococcus aureus, sobre todo el meticilino resistente. Con respecto al foco abdominal, corresponden al mismo el 20% de los casos. La peritonitis, la angiocolitis, la colecistitis y los abscesos hepáticos se encuentran dentro de las patologías prevalentes. El 70% son enterobacterias y la rescatada con más frecuencia es la E. coli. Y en un estudio que es uno de los más importantes que hizo Pablo Escapelato en Argentina, es un estudio que tiene 131 apendicitis con un rescate de 184 bacterias aerobias. Lo más importante de esto fue la resistencia que se vio de estas enterobacterias a la AMS, ampicilina sulbactam, y a la ciprofloxacina. Una resistencia tan elevada que supongo que esto fue en el año 2017, ya hace varios años, y esta resistencia hoy por hoy debe ser bastante mayor. Hace que tanto la ampicilina sulbactam como la ciprofloxacina sean desaconsejados para el tratamiento empírico inicial. Nosotros ya hace muchos años que hemos dejado de usar la ampicilina sulbactam para el tratamiento de las apendicitis. Con respecto a las infecciones de piel y partes blandas, nosotros somos un centro de derivación provincial, por lo tanto vemos tal vez más casos de los que realmente se reportan, que son el 10% del total de los casos, y las infecciones de piel y partes blandas tienen las características, si hablamos de fascitis necrotizantes, que pueden ser monomicrobianas o sinergísticas polimicrobianas, pero las monomicrobianas son las más frecuentes, y son por estreptococo beta hemolítico del grupo A, y por Staphylococcus aureus, y las sinergísticas son Fournier a punto de partida de una extracción de una muela, podría ser, o a punto de una lesión perianal o perirectal. Esas son las fascitis necrotizantes. Obviamente que Fournier es pélvico, y el resto es las fascitis necrotizantes de cuello, o de cabeza y cuello. Ahora bien, estas tres fases son importantes porque nosotros, por lo general, podemos llegar a ver al paciente solamente con dolor, con edema mínimo, pero que tiene mucha toxicidad sistémica. Entonces, acá el dolor hay que categorizarlo de manera importante porque es el único síntoma que nos puede hacer llegar a pensar, en una fascitis necrotizante y actuar con premura. Porque en este caso la mortalidad es del 8-10%, y en este caso, en esta fase, la mortalidad es del 80%.
más allá del antibiótico y de que entre a cirugía. En la segunda fase se ven las flictenas, o hay una tensión palpable, o hay piel de naranja, acá el dolor se hace más evidente y notorio, y en la tercera fase ya hay anestesia y crepitación porque hay destrucción profunda de los tejidos y nervios. Esto es lo que nosotros podemos llegar a ver, a un leve eritema, pero con muchísimo dolor y un síndrome tóxico evidente que lo lleva al paciente a la consulta. Por lo general es un paciente que está febril persistente y con temperaturas muy elevadas, de 39 a 40 grados. Después tenemos la segunda fase, que es son las flictenas, pero fíjense, la característica de esta lesión. Esta lesión es parcheada, es decir, tenemos necrosis, que se está evidenciando por el cambio de coloración de la piel, con parches de piel sana, y esto es muy característico de la fascitis necrotizante. Y por último, es esto, el esfacelo, que ya hay necrosis evidente, ya el paciente no siente dolor, hay profundización de las escaras, ahí es donde la mortalidad es del 80%. Acá, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de infección de piel y partes blandas. Esta es una infección de piel y partes blandas que por un Staphylococcus aureus meticilino sensible en una señora inmunocompetente que solamente le dolía su hombro, que fue inyectada con corticoides intraarticulares y presentó esto. Una de las flictenas se punzó y era un Staphylococcus aureus meticilino sensible. Este paciente es el primer paciente que yo vi con el aureus, una miositis, una piomiositis en realidad, por un Staphylococcus aureus, por el primer Staphylococcus aureus meticilino resistente que ingresó al hospital. Era un chico muy joven que se había ido a pasear a la costa y cuando vino presentaba dolores musculares intensísimos, pero los dolores eran generalizados, tales así que se pensó en una enfermedad inmunológica, se le llegaron a dar corticoides hasta que el paciente empezó a precisar el sitio de dolor, se le hace una resonancia, se ven colecciones importantes y se le drenó esto, un poquito de pus, era mucho más, pero con esta coloración muy maloliente y era un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Este es un paciente que fue derivado del servicio de dermatología, tenía diagnóstico de picadura de araña, pero el punto era que si ustedes ven, no sé si se ve bien en la foto, pero tenía delimitado un cuadro de celulitis que le llegaba hasta la mitad de la frente. Esto era una infección por pseudomonas, el paciente era diabético y se desconocía, diabético, era una infección por pseudomonas que no solamente afectó su cuero cabelludo, sino también su calota. Así que tuvo una osteomielitis por pseudomonas. Hizo tratamiento, la pseudomonas era sensible a ciprofloxacina, así que pudo hacer tratamiento endovenoso y luego continuar por vía oral y resolvió bien su lesión. Y este es un paciente que ingresa con una neumonía por neumococo y a los días hace una artritis séptica con aumento de todo el miembro, del volumen del miembro. Y bueno, se lo punza y tenía el neumococo. Así que como verán, las etiologías son variables. La del 10% corresponden a las infecciones del tracto urinario. Dijimos que Escherichia coli es el germen por más frecuente, y también podemos encontrar el Staphylococcus saprophyticus. La resistencia, este es otro trabajo de resistencia que se hizo también aquí en La Plata, donde ven que las resistencias de E. coli a Ampicillobactam es del 42%. O sea que Ampicillobactam para Escherichia coli ya no sirve ni para infecciones urinarias ni para infecciones intraabdominales. Con respecto a la meningitis, bueno, dijimos que hay que tener en cuenta el neumococo, el meningococo, el Streptococcus aleactiae en los neonatos y la Listeria monocitógenes en los pacientes mayores de 50 años e inmunocomprometidos. Con respecto al líquido cefalorraquídeo, la probabilidad de detectar
el microorganismo en el líquido cefalorraquídeo depende del inóculo. Cuando nosotros tenemos un inóculo de 10 a la 3, la posibilidad de que el gram sea positivo es del 25%, cuando asciende a 10 a la 5, el 97% del gram va a ser positivo. Pero el 100% de los cultivos se negativizan cuando reciben antibióticos por 24 o 36 horas. Entonces aquí nosotros antes teníamos la posibilidad de los métodos rápidos. Los métodos rápidos nos permitían detectar con cierta sensibilidad y especificidad los distintos microorganismos. Ahora tenemos, nosotros por lo menos en el hospital, tenemos el FilmArray, y el FilmArray es excelente porque en una hora tenemos el diagnóstico etiológico de la meningitis. De hecho, entró hace 2 meses un paciente a la guardia con un cuadro claro de meningoencefalitis, venía con 48 horas de fiebre alta, había agregado cefalea, y por último, cuando lo trajeron a la guardia, tenía deterioro del sensorio. Y se le hizo la punción lumbar, se mandó al físico-químico y se mandó al FilmArray, y tuvimos las dos cosas a la vez. Tuvimos el físico-químico y el streptococo neumonía que tuvo el paciente al unísono. Así que para nosotros es más que una herramienta ahora. Sé que en muchos lugares no se dispone de FilmArray, es un método caro. Nosotros lo tenemos absolutamente restringido, lo utilizamos básicamente para muestras respiratorias, nos sirvió para los casos de SHU que tuvimos y para pacientes inmunocomprometidos. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico obviamente que tiene que ser precoz, el tratamiento debe ser de amplio espectro, porque es lo que disminuye la mortalidad, sobre todo en los casos de meningococcemia, ¿no? Meningitis asociada a meningococcemia. Con respecto a las muestras respiratorias, a las muestras para cultivos, siempre hay que tomar hemocultivos, y después los cultivos dirigidos según el foco si se puede. Es decir, si tiene un cuadro claro de urosepsis, se le hará hemocultivo y urocultivo. Si tiene un cuadro un cuadro respiratorio, se tomarán las muestras respiratorias, ya sean hisopados. Nosotros en este momento estamos haciendo test rápido para COVID, todo lo que son pruebas de IFI para influenza, citomegalovirus, y si pudiéramos mandar un esputo, mandamos un esputo o un aspirado traqueal. Pero muchas veces los pacientes no tienen secreciones. Con respecto al líquido cefalorraquídeo ya hablamos, hacemos el líquido cefalorraquídeo, hacemos el físico-químico, lo mandamos, que lo tenemos inmediatamente, lo mandamos a bacteriología y si podemos lo mandamos a FilmArray. Si no podemos mandar el líquido a FilmArray porque el paciente llega de noche, nosotros no tenemos FilmArray las 24 horas del día, solamente tenemos durante la mañana. Lo que sí hacemos es guardar la muestra de líquido cefalorraquídeo y a primera hora del día sale, y en una hora tenemos el diagnóstico. Con respecto a las muestras de piel y partes blandas, siempre hay que tomarlas, si fuera posible, quirúrgicas, porque cuando nosotros sospechamos una fascitis necrotizante no tenemos que perder tiempo en realizar ningún tipo de estudio por imágenes, el paciente tiene que entrar al quirófano, tiene que ser reevaluado, y si tiene realmente una fascitis necrotizante, lo que tiene que hacerse es una cirugía extensa, dejar abierta la herida para ser reevaluada en 24 o 48 horas y tomar muestra de fascia, de músculo y de secreción si fuera posible. Después tenemos la serología, los biomarcadores que nos pueden ser de ayuda. Nosotros tenemos procalcitonina y la usamos bastante. Lo que pasa que también el problema es que tenemos con la procalcitonina que muchos de los pacientes vienen con fallo renal, y la procalcitonina en los pacientes con fallo renal en realidad no nos sirve porque digamos, se modifica sus valores con esta patología. Radiografía de tórax, ecografía y si fuera necesario una tomografía
de tórax o de encéfalo o de lo que fuere, o de abdomen si fuera necesario. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento a tiempo cero es primero ver frente a qué cuadro estamos. Si estamos frente a un cuadro de sepsis o frente a un cuadro de shock séptico. Se mide el lactato, se obtienen los cultivos, se administran antibióticos de amplio espectro y se hace el tratamiento de sostén con cristaloides, si el paciente está hipotenso o tiene un lactato mayor a 4 milimoles por litro. Y si no responde a los fluidos, sí se inician vasopresores para mantener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio por lo menos. Este es un trabajo que demuestra cómo los pacientes van aumentando su mortalidad a medida que pasan las horas y no se completan los estudios, no se completan los cultivos, dentro de los tiempos estipulados que dijimos, la mortalidad va aumentando. Ahora le voy a mostrar el gráfico. Este es un trabajo que se hizo en casi 50.000 pacientes, en 149 hospitales. El 82% completó los bundles dentro de las 3 horas, cosa que para nosotros por ahí es bastante irreal esto, pero sí demostraron que por cada hora de retraso aumentaba la mortalidad. Esto se ve claramente en el gráfico, y esto no es una novedad porque Kumar ya nos había dicho en el año 2006 que por cada hora de retraso del tratamiento, de la instauración del tratamiento antibiótico, había un 8 o un 10% de aumento de la mortalidad en el paciente. Y por eso es tan importante el tiempo cero o la hora de oro. Entonces, vamos a ir resumiendo. Sepsis definitiva o probable, si estamos en presencia de shock, hay que administrar antibióticos inmediatamente dentro de la primera hora. Si el shock es ausente, uno puede esperar. Si la sepsis es posible, también hay que administrar, y estamos en presencia de shock, también hay que administrar los antibióticos dentro de la primera hora. Si el shock está ausente y estamos evaluando las causas infecciosas y no infecciosas, nos podemos tomar esas 2 horitas más y completar el bundle en 3 horas. El tratamiento siempre tiene que ser bactericida, por lo general es combinado, sea cual sea el foco. Hay que optimizar la administración. Nosotros en los pacientes críticos o en los pacientes que están en shock, donde tenemos un trastorno o una modificación del volumen de distribución, donde hay hipoperfusión, donde en realidad uno empieza a colocarle fluidos a los pacientes, usamos dosis de carga, infusión continua o prolongada, dependiendo del antibiótico y de la estabilidad química del mismo, y usamos dosis máximas. Los tratamientos los hacemos acortados y a las 48 horas lo reevaluamos. Un tratamiento empírico no puede durar más de 72 horas. ¿Qué usamos para cada foco probable? Bueno, para el foco respiratorio usamos amoxiclavulánico más macrólidos, a veces, y dependiendo de los factores que le dije, usamos vancomicina, y en este momento, hasta tener IFI, estamos usando oseltamivir. Pero en este momento porque estamos teniendo un brote de influenza. Eso es dependiendo del momento estacional. Si el paciente es un paciente que es inmunocomprometido, que tiene alguna anomalía estructural del pulmón o que tiene posibilidades de tener una infección por pseudomonas, nosotros en vez de ampicillin usamos cefepime. Ahora, si tenemos el foco en sistema nervioso central, usamos ceftriaxona, y acá también usamos más o menos vancomicina, y después si quieren lo charlamos, y dependiendo de la edad o del inmunocompromiso, usamos ampicilina. En los pacientes que tienen infecciones severas de piel y partes blandas, hay algunos que están muy claros que puede ser un estreptobeta hemolítico, entonces
se puede usar penicilina, clindamicina más vancomicina, pero por lo general en las infecciones severas de piel y partes blandas, actualmente estamos usando piperacilina, tazobactam más vancomicina, y después ajustamos. Y en el foco abdominal, por todo lo dicho anteriormente, usamos, si están involucrados los anaerobios, piperacilina, tazobactam, y si no están involucrados los anaerobios, como por ejemplo tener una colangitis, usamos cefepime solamente. Con respecto a los tratamientos, nosotros hacemos tratamientos acortados. Y ya la bibliografía es extensa en cuanto a que los días, digamos, menos días, no empeoran el pronóstico, sino que lo mejoran, pero además de mejorarlo y ser tan buenos desde el punto de vista de curación clínica y microbiológica, disminuyen la presión de selección de resistencia y la toxicidad de los pacientes, con lo que por último terminan disminuyendo la morbilidad de los mismos. Conclusiones. Entonces, la sepsis y el shock séptico representan el 10% del total de los ingresos en terapia intensiva, con una tasa de mortalidad en algunos casos cercanas al 50%. La utilización del Quick SOFA en el servicio de emergencia es de suma utilidad, y los focos más frecuentes para nosotros son las infecciones respiratorias y las infecciones de piel y partes blandas. Pero ya les digo que nuestro servicio es un servicio de derivación provincial. La administración del tratamiento antibiótico dentro de la primera hora disminuye sustancialmente la mortalidad, y es lo que hay que tener en cuenta. No se puede demorar la administración antibiótica ni por un estudio por imágenes ni por una toma de cultivos. Después se verá. Primero está esto de la hora de oro y luego pensamos. Y con respecto al tratamiento empírico, siempre piensen que deben ser combinados no para la sinergia, sino para abarcar la mayor posibilidad de cobertura microbiológica, porque no podemos saber siempre 100% si es lo que estamos cubriendo es lo que realmente está ocasionando la infección. Deben ser a dosis máxima, con dosis de carga y en infusión continua si fuera posible. El 30% de los pacientes que son diagnosticados con una sepsis o un shock séptico no sobreviven, y el 50% de los que sobreviven padecen síndrome postsepsis. Por lo tanto, siempre tenemos que pensar si podemos estar o no frente a una sepsis, y esto es lo que nos va a ayudar a mejorar el pronóstico de los pacientes. Así que bueno, muchas gracias por su atención y quedo a disposición para las preguntas. No, Mónica.